Es un honor el estar en este importante salón de la vida republicana chilena. Por lo tanto, quiero agradecer a la Academia de la Cámara de Diputados, al Grupo Interparlamentario Ítalo-Chileno por esta invitación, al Comité Chile, al CGIE, al Círculo Profesionales de origen universitario italiano. Y me toca hablar de un tema que solamente en Chile, por lo menos en lo que se refiere a Sudamérica, podemos hablar. Porque en Sudamérica hay una importante y masiva migración italiana como un fenómeno migratorio. Sin embargo, podemos decir con toda tranquilidad, objetividad y quizás con bastante orgullo, de que la presencia italiana en Chile no solamente es migratoria. La presencia italiana en Chile es también fundacional. Ustedes verán ahí un texto que es en italiano, y no es el italiano actual, es un italiano antiguo. Este texto fue escrito el 28 de noviembre de 1520, 15 años antes de que Chile fuera oficialmente descubierto por Diego de Almagro. Lo escribió un italiano, un hombre de Vicenza, Antonio Pigafetta. Ese hombre que era el cronista de la expedición de Magallanes consagró un hecho que tiene un valor para nosotros los italianos que vivimos en Chile, que somos chilenos también, tiene un gran valor. La primera vez que en la historia del mundo se habló y se describió Chile fue en italiano. Este es el texto con el cual Pigafetta describe el paso por el estrecho que luego se llama de Magallanes y que indica, lamentablemente la pantalla parece que cubre todo, ¿no? Creo que no haya en el mundo el más bello y mejor estrecho como este. En este mar océano se ve una muy abundante caza de peces, pero que consagra este texto es parte del primer libro que relata un viaje en torno al mundo, que se llama Relazione del primo viaggio intorno al mundo, que describe la expedición que empezó con Magallanes y terminó con Sebastián Elcano. Mi intervención sostiene que más allá de un fenómeno migratorio somos un fenómeno fundacional en Chile, el aporte italiano. ¿Cuáles son los antecedentes generales, además, que le dan contexto a esta afirmación? Son las siguientes. Primero, la alianza política entre dos naciones, entre la República de Génova y la corona española, desde la expedición de Cristóforo Colombo y el gran aporte genovés al financiamiento de esa misión. Segundo, la fuerte presencia de italianos en todas las expediciones como cronistas, sacerdotes o navegantes. Ahora hay una gran explicación para los tres casos. Cronistas porque, como ustedes comprenderán, el alfabetismo a la época era un fenómeno escaso. Y se destacaba a los italianos a causa del Renacimiento por ser, si bien no una nación, pero sí en cada una de las partes que componían este territorio de la península, a causa del Renacimiento, un pueblo en donde habían centros de cultura que en ese momento estaban iluminando el mundo. Y es por eso, por ejemplo, que Antonio Pigafetta era parte del 30% de italianos que había en la expedición de Magallanes. Sacerdotes por razones obvias, por la cercanía del Vaticano y porque hasta el día de hoy se sigue manifestando la gran presencia italiana en el mundo de los clérigos. Y navegantes por la experiencia de los genoveses. En la expedición de Magallanes, el cronista era Antonio Pigafetta, pero el navegante principal
era Leone Pancaldo, un genovés. Tercera razón, o tercera antecedente general que le da contexto a esta afirmación de que los italianos somos un aporte fundacional, son las consecuentes y excepcionales contraprestaciones que la corona española tuvo hacia los italianos, particularmente hacia los genoveses. Es bien sabido que a la época había una gran competencia entre Inglaterra, Francia, España y Portugal por el fenómeno de exploración, descubrimiento, conquista y colonización de las nuevas tierras que se iban conociendo. Entonces, como la participación genovesa se manifestó muy fuertemente de respaldo y de soporte a la experiencia de la corona española también hizo su retribución y permitió excepcionalmente de que fueran los genoveses los únicos no españoles que tuvieran privilegios para instalarse en sus comercios, con sus experiencias de exploración en los territorios conquistados por España. Eso explica, entre otras cosas, de que la presencia italiana en Chile sea bastante más antigua que en el resto de Sudamérica. La presencia italiana en Chile data desde exactamente el momento de la fundación de la Capitanía General de Chile, que es un episodio del cual nos referiremos más adelante. Entonces, si valoramos enormemente el aporte de la migración, que es el tema que normalmente convoca en torno a la presencia de una cultura o una nacionalidad en otro país, nosotros establecemos que con claridad la presencia en Chile no se reduce solamente a este fenómeno migratorio. En mi opinión, la tarea que queda pendiente a partir de estas consideraciones y de los casos que examinaremos a continuación es que Chile reconozca oficialmente el aporte que los italianos tienen en la fundación de la nación. Aquí tenemos los tres casos más emblemáticos. Hay más, pero me he concentrado en esos tres casos que tienen que ver con los primeros momentos de la fundación de nuestra nación. Antonio Pigafetta, Gian Battista Pastene, Giuseppe Rondizoni. Un véneto, un genovés y un emiliano romagnolo. Y lo digo así porque los tres pertenecen a una época en la cual Italia no era un Estado, que tiene sus consecuencias además con sus descendientes en Chile que no tienen derecho a la ciudadanía italiana justamente por eso. Esa es la conclusión. Primer aporte fundacional de Italia a la nación chilena. Segundo caso de importancia en esta afirmación. Gian Battista Pastene, esa es la forma correcta de pronunciación del nombre de este posterior almirante y alcalde de Santiago, por si no lo sabían, que aquí se conoce como Juan Bautista Pastene. ¿Cuáles son las características de...? No he querido hacer una biografía, ni los datos de nacimiento, ni quién es el papá ni la mamá, porque creo que no es el caso, sino cuáles son los puntos clave de su presencia en la formación de nuestro país. Primero, él llega a esta zona del mundo siendo un oficial de la Marina de la República de Génova, como una pieza clave en los planes de Carlos V. Lo que quería Carlos V era preservar la hegemonía española, o de lo que era su imperio, porque no solamente era español, en el Pacífico Sur, que ya estaba siendo amenazado por pretensiones del rey Francisco I de Francia. Era tiempos de grandes competencias entre los distintos reinos para establecer hegemonía y dominios en tierras más allá de sus territorios. Esa es la primera característica entonces, pieza clave en los planes de Carlos V. Pastene, un explorador marítimo y fundador. Cuando llega a Perú, se le encomienda auxiliar a Pedro de Valdivia.